Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Hablamos ahora de la regulación de la presión arterial. Si bien es verdad que la regulación a corto plazo de la presión arterial tiene un control nervioso del sistema nervioso vegetativo o autónomo, tiene un papel, por un lado, sobre todo mediante reflejos que mantienen de manera continua una presión arterial normal, y por otro lado, provocar incrementos rápidos de presión arterial por activación simpática, aumentando así la vasoconstricción y la frecuencia cardíaca. Los 3 cambios importantes que ocurren simultáneamente en el caso de la activación del sistema nervioso simpático, por ejemplo, como la contracción de las arteriolas, que aumenta mucho la resistencia periférica total y aumenta por tanto la presión arterial, la vasoconstricción venosa, lo que aumentaría el retorno venoso con un mayor llenado de cámaras cardíacas y con un aumento de la precarga, lo que también aumentaría el gasto cardíaco y en última instancia la presión arterial, y también el sistema nervioso simpático, que estimulará directamente al corazón, lo que también potenciará la bomba cardíaca, pudiendo aumentar hasta 3 veces la frecuencia cardíaca con respecto a la normal, y así también aumenta la manera directa de la fuerza contractil del músculo cardíaco o inotropismo positivo, pudiendo doblar el gasto cardíaco. Los mecanismos reflejos para mantener la presión arterial normal implican sobre todo como objetivo mantener una presión arterial constante y adecuada a las necesidades tisulares, funcionando de manera inconsciente y actuando en todo momento. La mayor parte de los elementos reguladores tienen un carácter normalmente reflejo y actúan mediante mecanismos de retroalimentación negativa. El reflejo, por ejemplo, varorreceptor de los varorreceptores carotídeos en los senos carotídeos detectan, por ejemplo, las señales de distensión que son transmitidas a través de los pequeños nervios de Hennig hacia los nervios glosofaringios y después hacia el tracto solitario del bulbo raquídeo en el tronco del encéfalo. Los varorreceptores aórticos en callado aórtico se encargan sobre todo de transmitir por el nervio vago las señales hacia el tracto solitario del bulbo raquídeo. En cualquier caso, son ambos terminaciones nerviosas sensibles a la distensión por aumento de la presión arterial, situadas en las paredes vasculares, detectando en este modo muchos cambios bruscos de presión, y actúan como un sistema amortiguador de la presión arterial, realizando ajustes inmediatos de la presión arterial mediante la estimulación de la inervación vagal del corazón. La respuesta refleja ante el estímulo de distensión es el proceso de disminución de la presión arterial. Haciendo una respuesta reflejante, el estímulo de la distensión es sobre todo la disminución de la presión arterial. Así, su activación como consecuencia de una distensión ligada al aumento brusco de la presión arterial activa el reflejo varorreceptor, que conducirá en última instancia a una inhibición del centro simpático vasoconstrictor del bulbo, disminuyendo las resistencias periféricas y activación del centro parasimpático vagal, con disminución de la presión arterial por descenso del gasto cardíaco, ya que el
la disminución de la contractibilidad en menor medida y la frecuencia cardíaca vendrá, como digo, por ese sistema parasimpático vagal. Por tanto, el reflejo vasoreceptor, que va a estar mediado por la distensión de los mecanorreceptores vasoreceptores, que es recogida por vías aferentes, se incorpora a los nervios tanto 9 como 10 craneales, es decir, al glosofaringeo y al vago, respectivamente, y le conducen hasta el bulbo raquídeo, donde se activa el reflejo que lleva a la inhibición simpática y el aumento del tono vagal parasimpático para la consiguiente reducción de la presión arterial. Por otra parte, también he de decir que el cambio postural brusco puede hacer que podamos tener un descenso súbito de la presión arterial, disminuyendo así el flujo sanguíneo cerebral. Esta disminución de presión es detectada por los vasoreceptores debido a una ausencia de la estimulación y dando lugar a una rápida estimulación simpática compensadora, lo que hace que este reflejo no funcione bien si se produce una denominada hipotensión ortostática con mareo o incluso síncopes con algunos cambios posturales bruscos. Es el caso del reflejo vasoreceptor ante descensos de la presión arterial, que se denomina el reflejo ortostático, aunque forma parte del sistema cardiovascular en el bulbo raquídeo a través de las fibras simpáticas y parasimpáticas en función del grado de estimación de esos vasoreceptores carotídeos y aórticos. La bradicardia refleja, por tanto, el descenso de la frecuencia cardíaca por debajo de 60 pulsaciones por minuto en reposo, que ocasionan que el corazón no pueda bombear suficiente sangre con oxígeno al cuerpo durante la actividad normal o el ejercicio. Así, la bradicardia refleja se produce con la respuesta a múltiples causas, entre ellas un reflejo vasoreceptor excesivo. Los receptores de baja presión, por su parte, existen como receptores de estiramiento similares a los vasoreceptores denominados receptores de baja presión y se localizan en las aurículas y arterias pulmonares porque tienen un papel importante al minimizar los cambios de presión debidos a las variaciones por el volumen o volemia. Y dicha disminución del volumen va a provocar, de hecho, la activación del sistema nervioso simpático con vasoconstricción periférica, como por ejemplo en respuesta a una hemorragia. También tenemos el reflejo quimiorreceptor, que es el caso de los quimiorreceptores periféricos, que son terminaciones nerviosas quimiosensibles capaces de detectar principalmente descensos en la presión parcial de oxígeno, es decir, cuando tenemos hipoxia, y de forma menos importante en aumentos de la presión parcial del CO2, es decir, del dióxido de carbono, también en las concentraciones de los protones que vamos a encontrarnos, y se localizan en los cuerpos carotídeos y aórticos. Su activación normalmente se produce siempre con la presión arterial cuando cae por debajo de un nivel crítico, ya que se produce una disminución del flujo sanguíneo provocando un descenso de la presión arterial de oxígeno en los tejidos y también una acumulación de los protones y del CO2 o dióxido de carbono que no se eliminan porque la sangre fluye lentamente. El reflejo quimiorreceptor no es un controlador potente de la presión porque no es lo que estimula demasiado por las variaciones de la presión arterial, ya que la presión cae por debajo de 80 milímetros de mercurio. Pero sí que es importante porque están transmitidas desde el centro vasomotor. Pero sí que es verdad que las señales son transmitidas hasta el centro vasomotor y a través de las mismas hay vías nerviosas con esos vasoreceptores que sí que se van a activar y llevan el control de la respiración, provocando a veces hiperventilación refleja para aumentar las presiones parciales de CO2 que se encuentran disminuidas en una regulación de la presión sanguínea. La respuesta isquémica del sistema nervioso central también es importante porque normalmente este tipo de respuesta aparece como una respuesta refleja potente que tiene lugar en situaciones de isquemia cerebral. En este caso se activan directamente los cuerpos neuronales del centro vasomotor que conducen a una intensa capacidad y respuesta vasoconstrictora y cardioactivadora que incrementan la presión sistémica hasta niveles máximos, incluyendo los niveles de 250 milímetros de mercurio. Esta es la intensidad de la respuesta vasoconstrictora que algunos vasos llegan a ocluirse por completo y es por tanto uno de los principales activadores del sistema vasoconstrictor simpático. La reacción de Cushing es una respuesta refleja a un aumento de la presión intracraneal que resulta en la denominada tríada de Cushing con el incremento de la presión arterial, por una respuesta isquémica del sistema nervioso central, la bradicardia o la respiración irregular. La regulación normalmente a largo plazo de la presión arterial y el control renal también son importantes porque los riñones juegan un papel esencial en la regulación a largo plazo de la presión arterial mediante la integración de tres sistemas fundamentales. Está el sistema renal, que ya lo veremos, los fluidos corporales y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, además del papel de la hormona antidiurética. El sistema renal y los fluidos corporales son el principal mecanismo regulador a medio y largo plazo porque el aumento de la
el aumento del volumen extracelular se acompaña de un aumento en la presión arterial. Esto tiene un efecto directo sobre los riñones, aumentando así la presión de la arteria renal, que se traduce en un incremento de la expresión del agua en diuresis, es decir, en más orina, y de electrolitos, entre ellos el sodio, con natriuresis. De esta forma se elimina el exceso de volumen, normalizándose la presión arterial. El deterioro de la función renal produce también hipertensión crónica que puede llevar a la sobrecarga del volumen. El sistema renina-angiotensina-aldosterona es muy importante porque la renina se almacena principalmente inactivada en forma de prorenina en las células del aparato justaglomerular del riñón. Pero estas son células musculares lisas localizadas en las paredes de las arterias aferentes localizadas junto a los glomérulos, de manera que un descenso en la presión arterial conduce a la escisión de la prorenina liberándose renina. La renina es una enzima proteolítica que cataliza el paso de angiotensinógeno a angiotensina 1, que es un péptido de 10 aminoácidos que tiene una acción vasoconstrictora poco potente. Así pues, la angiotensina 1 se transforma por acción de la enzima convertidora de angiotensina, la ECA, en angiotensina 2, que es un péptido de 8 aminoácidos, y esta enzima convertidora de angiotensina se localiza fundamentalmente en el endotelio de los vasos pulmonares, que también en menor medida aparece en los riñones y en los vasos sanguíneos periféricos. Así, la angiotensina 2 tiene un efecto vasoconstrictor muy potente y además de un efecto directo en esos túbulos proximales e indirecto en los túbulos distales de la propia nefrona, aumenta la reabsorción así del sodio a nivel de la filtración glomerular y a nivel del flujo sanguíneo renal. Tiene por tanto un efecto complejo y variable dependiendo de diversos factores, pero ante un descenso de la presión arterial sistémica, la constricción de las arteriolas aferentes y eferentes glomerulares en respuesta a la AT2, que mantendrá la presión de glomerulares en respuesta a la angiotensina 2 mantendrá la presión de perfusión renal relativamente constante. Sin embargo, el efecto sobre la resistencia arteriolar eferente de la angiotensina 2 es marcadamente mayor. De manera que esto aumenta la presión hidrostática del capilar glomerular y mantendrá y aumentará también a su vez la tasa de filtración glomerular. Esto hace que la angiotensina 2 cause la liberación, por tanto, local de las prostaglandinas que antagonizarán la vasoconstricción renal y tienen un efecto de vasodilatación en la arteriola aferente, principalmente favoreciendo el aumento del filtrado glomerular en respuesta a esa activación del aparato justaglomerular. La angiotensina 2 en cualquier caso también promueve la síntesis y liberación de aldosterona en la corteza de las glándulas suprarrenales. De hecho, la aldosterona actúa como una porción terminal de la nefrona sobre los túbulos distal y colector, disminuyendo así la excreción de sodio y por tanto de agua, aumentando la volemia y la presión arterial, de manera que hay acción indirecta de la angiotensina 2, a diferencia de la angiotensina 2 con la aldosterona, tiene un efecto más importante en la regulación, como veis, a largo plazo. La vasopresina, que está sintetizada en el hipotálamo y liberada a nivel de la neurohipófisis, también produce vasoconstricción de las arterias periféricas y las venas, con un efecto a corto plazo, así como un incremento de la reabsorción de agua a nivel del túbulo contorneado distal y el tubo colector de las nefronas, con un efecto a medio y largo plazo, además de la y el tubo colector de las nefronas con un efecto a medio y largo plazo. La inhibición de los vasoreceptores arteriales induce la secreción de la ADH para compensar así la hipovolemia, es decir, la baja concentración de volumen. Recuerda, por tanto, que el péptido natriurético atrial favorece la natriuresis y se libera en una respuesta a receptores de distensión en la aurícula derecha, favoreciendo la disminución de la presión arterial. Recuerda también que el aumento moderado de la presión sanguínea aumentará la diuresis al reducir la reabsorción peritubular del propio agua. Dicho eso, podemos dejarlo aquí y pasar a los trastornos de la presión arterial. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.